Lo peor no es la muerte, sino querer morirse cuando aún queda mucho por vivir. Hoy es día 13 de enero y es el Día Mundial contra la Depresión. Y desde Onda Cero La Palma siempre hemos estado muy comprometidos con la salud mental y por eso hemos querido venir hasta aquí, hasta la Asociación Salud Mental La Palma, para entrevistarnos con su presidenta, Maripaz Magdalena. Maripaz, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Dailo. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Maripaz, por atendernos. Gracias también por tu compromiso, porque año tras año siempre has estado muy volcada, muy pendiente de darle esa voz, esa visibilidad a una enfermedad mental, Maripaz, que se ha hecho tan presente en el siglo XXI. Pero para que nuestros seguidores de Onda Cero La Palma lo tengan claro, Maripaz, ¿qué es la depresión? Bien, pues hablar de depresión, Dailo, es toda la sintomatología que podamos ver en aquellas personas que están con una muy baja motivación. Se trata de un cuadro no solamente psicológico, sino también de patología física, ¿verdad? Una apatía, se suele también venir muy vinculado con dolores, que no se conoce de qué naturaleza viene, cuál es la etiología o la causa de esos dolores físicos, pero sí es verdad que la persona siente dolores en cualquier parte del cuerpo, puede ser dolor de cabeza, dolor muscular, que le impide el desarrollo de una vida plena. Desarrollo de una vida plena, Dailo, que es el poder estar desarrollando una vida laboral. Son muchas las personas que teniendo trabajo tienen que pedir una baja por motivos de depresión, tener una vida social, desarrollar una vida plena, lo que conlleva. La depresión no deja de ser un gran problema sanitario, clínico, un gran problema social. Y la depresión no deja de ser también, Dailo, una de las causas principales que está detrás del tema del suicidio. Yo siempre que tengo la posibilidad de hablar en los medios de comunicación no dejo de perder la oportunidad de hablar del suicidio que deja ese cuentagotas de pérdidas de vida humana en España, que son de 10 personas. Y sabemos que detrás del suicidio, que es un gran problema, pero que sigue siendo un poco incómodo hablar del suicidio, ¿verdad? Estamos en una sociedad donde queremos hablar siempre de lo positivo, de lo alegre, de lo bello y de lo bonito. Pero si detrás de lo que es el suicidio sabemos que una de las causas principales es sufrir una depresión, ¿por qué no aunarlo? Y en el día de hoy podemos hablar no siempre de lo mismo, sino unificarlos también con otras cuestiones que luego más adelante podemos profundizar. Fíjate, Maripaz, qué curioso, cuando hablabas de todas esas patologías o esos dolores físicos que no se termina a lo mejor de conocer o de averiguar cuál es el origen, bueno, ya podemos ir entendiendo que hay un componente psicológico, emocional, que no podemos negar. ¿Tú crees que en esta sociedad en la que nosotros estamos viviendo realmente se entiende esa conexión entre el cuerpo, la mente y el cuerpo? Pues muchas veces no se entiende y parece como que ya es una asignatura que ha dejado de estar pendiente, que es una asignatura en la que hemos avanzado, pero yo considero que muchas veces se nos olvida, y se nos olvida también por la manera de vivir que tenemos. Porque si vemos inmersos en el estrés continuo que estamos, si vemos también el uso o el abuso que hacemos de sustancias, y puede ser cualquier tipo de sustancia, no tiene que ser las que cotidianamente se hablan en los centros educativos, puede ser una adicción bien a lo que son las redes sociales, una adicción que se pueda tener al uso o al abuso del azúcar. ¿Tenemos constancia de que existe una relación entre la salud física y la salud mental? Sí, pero existen evidencias y campañas donde se trabaje con la población para que sea consciente de que son dos procesos que están unidos, que nosotros siempre decimos que no hay salud sin salud mental, pero es que también tenemos que promover que la salud física y la salud mental van directamente unidos de la mano, con lo cual, a tu pregunta, si considero que hay que la población está concienciada realmente de este nexo de unión, yo creo que no estamos conscientes, y que existe en nuestra sociedad, hay muchísimas cuestiones que nos hacen que esta homeostasis, ese equilibrio se desestabilice. Es decir, estamos en una sociedad donde los tiempos apremian, donde la comida basura es la que ingerimos, en una sociedad donde nuestra salud física se va menguando, por lo tanto nuestra salud mental también, en ese nexo de equilibrio y de homeostasis que todos tenemos. ¿Y crees que, por ejemplo, en esa sociedad que nosotros estamos construyendo, porque somos nosotros los protagonistas de todo esto que se está desarrollando, ese ritmo tan frenético, de esta vorágine en la que nos hemos metido, pero crees que nuestra sociedad, Maripaz, nos permite estar depresivos? Una pregunta complicada de responder. Si nos permiten estar depresivos,
Yo creo que por una parte se nos permite estar depresivo porque las campañas políticas o la gestión política que se hace no es la de tener una población sana, y sería también otro tema de conversación por qué esto sucede. Pero para no profundizar tanto, porque yo creo que eso ya son cuestiones personales y de creencias, de por qué no se promueve la salud en la población y por qué no se promueve la sanidad y por qué no se promueve la educación en la población, yo creo que muchas veces no estamos acostumbrados a hablar de emociones y de sentimientos, y que ese viene a ser el gran problema cuando hablamos de la depresión. Yo no quiero pasar el día de hoy sin decir que cuando me preguntas qué es la depresión y hemos hablado de esa falta de apatía o de ganas o de fuerza, y que se evidencia también en problemas físicos, yo no dejo de pasar el día de hoy de hablar de un síndrome, que es el síndrome de la depresión sonriente o depresión encubierta, que no está recogido en el DSM-5, pero que está dejando campañas publicitarias importantísimas a nivel internacional, que cuando vemos a esa gente saliendo de fiesta y un amigo le pregunta a otro ¿cómo estás? Y se hace esa pausa, ¿verdad? Esa pausa donde hay que pensar realmente cómo estoy, voy a decir aquello que espera, que es tu pregunta, la sociedad, escuchar, y es que estoy muy bien, he salido, he conversado, pero la realidad de esa campaña, que ha sido a nivel internacional muy chocante por la realidad que lleva, es que es todo lo contrario. ¿Se nos permite a la sociedad hablar realmente de lo que estamos pasando? Seguramente no. En una sociedad donde lo que prima es la belleza, la estética, la alegría, la inmediatez en redes sociales, ¿cómo se nos va a permitir que una persona llore, te diga que está mal, que está triste? Y muchas veces no saben ni la causa ni el motivo, porque cuando tenemos depresión no existe una causa, muchas veces sí. Y vemos a esos personajes que dicen que tienen depresión y dices, ¿cómo puede ser? Si es guapo, si es rico o rica, si tiene una vida social estable, ¿cómo es posible? Nos choca, ¿verdad? Incluso tenemos ese rechazo, seguramente está mintiendo. ¿Estamos en una sociedad que permite hablar de sentimientos? No estamos en una sociedad que permite hablar de sentimientos. Y viene a ser una de las causas, si nos documentamos en la depresión, de que realmente tengamos ese despunte de casos de depresión. Y también ese despunte en casos de depresión, dalo en etapa infanto-juvenil. Por primera vez el foco de atención en depresión está puesto en esa franja de edad infanto-juvenil, que nos hace realmente que los equipos docentes, los profesionales, los padres estén realmente preocupados, porque sigue estando unido que esa franja de edad tiene un incipiente incremento de problemas de depresión, y esa franja de edad también tiene un especial incremento de casos de suicidio. Entonces, realmente hay que trabajar en esa sociedad cambiante, que está cambiando absolutamente en todo, en las relaciones personales, en las relaciones sociales, y en esa imposibilidad de hablar de lo que realmente estamos sintiendo. Has tocado diferentes puntos y bastante interesantes, que por supuesto que los podemos conectar, o que yo quiero subrayarlos, porque fíjate, has hablado de esa etapa infanto-juvenil, has tocado también el tema de las redes sociales, y has comentado también que parece que estamos en una sociedad en la que prima la alegría, la diversión, las vidas fantásticas, y que probablemente todas esas personas que a través incluso de esas redes sociales presumen de unas vidas idílicas, probablemente estén mintiendo. Maripaz, ¿tú crees que a lo mejor la gente joven, sobre todo, iba a decir la más vulnerable según cómo se mire? Pero bueno, es cierto que están en una etapa en la que tienen que ir madurando, y sí, yo creo que están en una etapa bastante vulnerable. Precisamente se puede estar contagiando, en el sentido peyorativo de la palabra, de toda esa influencia de las redes sociales, y precisamente por crear expectativas que no son alcanzables, que no te permiten realmente ser feliz porque no puedes llegar a ella, los jóvenes caen en la depresión, se frustran y muchas veces acaban suicidándose, en el peor de los casos. En el peor de los casos, por supuesto que sí. Los patrones de conducta son repetitivos. Cuando estamos educando a niños, a niñas, a jóvenes, no nos podemos olvidar nunca que ese patrón de conducta, ese ejemplo, aunque parezca que no, lo tienen que tener en la casa, y hoy en día se hace mucho uso de esas redes sociales. Nosotros que trabajamos en los centros educativos, y cuando vamos a hacer campañas en los centros de secundaria, los propios docentes nos dicen que necesitan que se trabaje con el tema de la frustración. ¿Por qué? Porque, como tú muy bien dices, muchas veces los jóvenes quieren tener una vida idílica. Es una vida que vemos tras una pantalla,
Y cuando no pueden llegar o acceder a esa vida idílica en sus mentes, cuando llega la frustración, cuando llega el sentimiento de culpa, es cuando llega el querer alcanzar algo y no puedo, y por lo tanto mi energía va desapareciendo porque creo que con el día a día no puedo acceder a ello. Si todo esto que estamos hablando son síntomas de la depresión, estamos generando una sociedad, unos niños y unas niñas con baja capacidad de frustración, unas niñas y unas niñas que muchas veces cuando ven ese mundo irreal se creen incluso de que ese es el mundo que les toca vivir, con lo cual, vuelvo, repito, hay que hacer campañas para que podamos seguir trabajando con ellos, con los niños, con los más pequeños, porque con anterioridad estábamos hablando de que existe un problema de depresión. El 7% de la población tiene un problema de depresión grave o crónico, que es un porcentaje pequeño. Pero cuando las personas despuntan con problemas de apatía, insomnio, cansancio, ganas de no vivir, que suele ser a edades tempranas, qué importante es frenarlo de tal manera que podamos trabajar para que esos niños no sean los adultos que tengan esa depresión grave del futuro, ese 7%, que parece una cantidad ínfima, pero ese 7% de población es una población que también suele tener inactividad laboral, porque no puede desarrollarse laboralmente, con lo que siempre digo yo muchas veces que es mejor invertir en campañas de prevención en todo que en campañas luego para poner o dar respuesta a estas personas ya adultas, ¿no? Trabajemos en edades tempranas para que el niño de hoy no sea el adulto de edad temprana o de edad mayor que pueda necesitar una atención psiquiátrica más especializada, más costosa y, como no, también hay que decirlo, más inexistente, porque hablar de salud mental en la isla de La Palma o hablar de salud mental en cualquier territorio nacional es hablar de una complejidad increíble. No contamos con equipos profesionales porque no existen en la isla profesionales a los cuales contratar del ámbito de la psicología clínica sanitaria. No contamos con planes específicos de prevención en materia de salud mental. No contamos muchísimas veces con ese psiquiatra de referencia que pueda hacer, porque muchas veces no damos abasto con lo que tenemos en consulta, pues muchísimo más cuando vemos que es un proceso a la inversa, ¿verdad? Van incrementándose los problemas de salud mental, pero los recursos de atención a la salud mental siguen siendo los mismos, y por las características de la contratación que podamos tener en esta isla o en otras, los profesionales no pueden venir, no están viniendo, con lo cual estamos dejando de hacer un servicio realmente necesario. Siempre será lo más rentable hacer campañas de prevención con profesionales de trabajo social, de la pedagogía, de la integración social, antes que tengamos que llegar a la cúspide y tocar las puertas de psiquiatría. Es como cuando yo digo, más vale prevenir que tener que llegar a una operación o un cirujano, ¿cierto? Totalmente. Entonces, vamos a intentar prevenir para que no tengamos que tocar puertas, a unas puertas que ahora mismo están tambaleándose, porque no tengo que ser yo la que diga que no encontramos los suficientes técnicos o especialistas en salud mental. Es que es una realidad que tenemos no solamente en esta isla, sino a nivel de Canarias y a nivel estatal. Es una realidad que tenemos en nuestro país. Yo recuerdo, Maripaz, y quiero resaltarlo porque me pareció también bastante interesante, una de las últimas veces que visitaste nuestros estudios Onda Cero La Palma, lo hiciste acompañada por el doctor Félix González, que es actual jefe de psiquiatría del Hospital Universitario de La Palma, y también me comentabas que compañero de Salud Mental La Palma, de esta asociación. Y recuerdo perfectamente, porque me llamó mucho la atención, me sorprendió como él, como psiquiatra, declaraba, afirmaba que le preocupaba muchísimo más la ausencia, la carencia de psicólogos que de psiquiatras. ¿Cómo podemos digerir esto? ¿Cómo podemos entender esa carestía de profesionales de la salud mental, de psicólogos, lo que tú estabas hablando, esa prevención, esas conversaciones, ese trato, antes que tener que tocar ya una puerta para medicarte o porque ya el problema es mucho mayor y se te puede ir de las manos? Mire, pues una carencia que siempre ha existido, una carencia, y después en la isla de La Palma pues tenemos la complejidad de recursos habitacionales para dar respuesta a no solamente especialidades de salud mental, sino a otras especialidades médicas, ¿verdad? Sí. Y cuando el doctor Félix habla de la especialidad de psicología, podemos poner muchísimas escalas más,
porque no tenemos que llegar incluso al psicólogo, porque tenemos una atención primaria fuerte que nos puede escuchar y nos puede atender y nos puede incluso medicar, y porque muchas veces los servicios sociales de cada ayuntamiento están dando una respuesta intachable con sus trabajadores sociales y con su equipo técnico a los problemas de salud mental. Es decir, con esto quiero decir que muchas veces cuando se trabaja en equipo y en coordinación, todo lo que son los niveles de atención son muy importantes, y lo que viene a decir el doctor Félix es que mucho más que la carencia de psiquiatras, tenemos que ver la carencia de esas escalas inferiores, porque obviamente el psiquiatra puede llegar a un momento de cronificación de la enfermedad, pero ¿qué pasa cuando llega un episodio que no queremos que se cronifique? Cuando llega un episodio, porque los problemas de salud mental son el estado de bienestar y por lo tanto es cuando la persona está en equilibrio, debemos contar con equipos suficientes, como se hace desde los servicios sociales, a los cuales yo tengo que dar un valor importantísimo a su función, porque hacen un trabajo de contención increíble, Dailo. Porque llegar a un servicio social donde podamos contar con recursos de profesionales que nos entiendan, que nos escuchen, canalicen y den respuesta a nuestras necesidades, es la pirámide de Maslow, pero no de alimentación, sino de recursos de atención a la población. Desde abajo tenemos que tener la estructura bien para que desde arriba, que viene a ser el ejemplo del cirujano cuando tiene que intervenir, la intervención ya llegue más trabajada, mejorado o incluso se quede en el proceso. Entonces, efectivamente existen carencias importantísimas en la isla de La Palma respecto a psicología, pero que se solventan y se intentan resolver desde otras áreas que tampoco se nombran mucho, ¿no? Que viene a ser el área de servicios sociales de cada ayuntamiento. Me queda constancia que en el ayuntamiento de aquí, donde estamos nosotros, el de las Llanas de Aridane, donde nacimos hace 27 años, la labor que se está desarrollando en salud mental es una labor, bueno, que es admirable y plausible, porque los problemas de salud mental en este municipio también se han ido incrementando. Maripaz, vamos a despedir esta entrevista, pero a mí siempre me gusta darte el pie, darte la oportunidad de que lances un mensaje, de que te dirijas directamente a la cámara, a nuestros seguidores de Onda Cero La Palma, todas esas personas que detrás de esa cámara nos están escuchando y puedan estar diagnosticados de depresión o incluso puedan estar sospechando que pueden estar padeciendo una depresión. ¿Qué les dirías? Bien, pues como tuve la oportunidad esta mañana también de hablar con otros compañeros, yo creo que frivolizamos muchísimo con la depresión. Estamos en un momento donde utilizamos una terminología en cualquier ámbito, pero en salud mental muy incorrecta. Hace falta ese decálogo de buenas prácticas en terminología de salud mental, porque se frivoliza y se utiliza la terminología hoy, que es el Día Mundial de Lucha contra la Depresión, de manera muy incorrecta. Coloquialmente, pues hablando, cuando nos sentimos tristes, tenemos depresión. Cuando conocemos a alguien que no está en su mejor momento, tiene depresión. Yo pienso que el mensaje que hay que dar es que pongamos en cada lugar y en cada contexto las cosas para dar que la posibilidad a quien tiene que intervenir de saber que lo que estamos viendo realmente es un problema. Porque si no, si coloquialmente, cada vez que tenemos la oportunidad de hablar de sentimientos y emociones, frivolizamos y no abordamos realmente el problema que tenemos, lo que vamos a conseguir es que realmente no se pongan las herramientas para frenar lo que está ocurriendo. Y como yo, que siempre que tengo la posibilidad de decirlo, lo digo, creo que lo que está ocurriendo es que cada vez estamos perdiendo fuelle a la hora de hablar de temas tan importantes como puede ser el suicidio, ¿verdad? Yo creo que un tema de salud mental da lugar a otro tema de salud mental, y que todos los temas de salud mental tienen un nexo de unión que viene a ser que entre todos y todas frenemos ese goteo de pérdidas de vida diaria. Estamos en una incidencia de 10 pérdidas de vida diarias que previsiblemente va a sufrir un incremento, porque previsiblemente ya hemos vivido cómo ese cuanteo de personas va incrementándose, y todos los temas de salud mental tienen ese nexo de unión. Entre todos y todas usemos la terminología, seamos conscientes realmente de las cuestiones que estamos hablando para frenar un tema preocupante en todos los perfiles de edad, que es un tema que en el periodismo siempre se citan datos, estadísticas, ¿verdad? Uh-huh. En todos los perfiles de edad existe un incremento de la incidencia de suicidio, en todas las franjas de edad. Cuando nosotros comenzamos hace 27 años, habrían franjas de edad
había unas franjas de edad que se salvaguardaban de los problemas de salud mental. Esa franja de edad ha desaparecido y es más, entre los profesionales que trabajan o trabajamos en salud mental, nos preocupa muy mucho la franja de edad infanto-juvenil. Salud Mental La Palma tiene refuerzo educativo, tiene servicio psicológico específico para esa franja de edad y para sus familiares, porque sabemos y somos conscientes del drama que se está viviendo en esos centros educativos y en esas familias. Maripaz, te agradecemos de verdad de todo corazón que nos hayas abierto las puertas de esta asociación para darle, como decía al principio de la entrevista, cobertura a esa voz que necesita esta enfermedad mental, que la gente se sienta acompañada, que se sienta escuchada, que se sienta respaldada, y nosotros, por supuesto, como medio de comunicación, nuestro compromiso sigue firme. Muchísimas gracias, Maripaz. Gracias a ustedes.